Realizar el ejercicio número 27 del taller y nos dan esta figura, donde nos dan la hipótesis y su tesis. ¿Qué nos dice su hipótesis? Nos dice que el segmento CA, es decir, este de acá, es congruente con el segmento CB, todo este de acá. También nos dice que el segmento CD, este segmento, es congruente con el segmento CE. ¿Listo? Y también nos dan 3 puntos, es decir, A, F, B, que son colineales. Su tesis nos dice que debemos llegar a la conclusión de que DF, el segmento DF, debe ser perpendicular al segmento AB. Bueno, primero definamos el concepto de perpendicular. Perpendicular es un segmento el cual forma ángulos rectos y pues van, digamos, entrelazados con un segmento. Es decir, como la base de este segmento. Entonces, esto, para, digamos, afirmar o llegar a la demostración de que un segmento es perpendicular, tenemos que decir o llegar a la demostración de que forman ángulos rectos, que eso es lo que nos piden demostrar. Bueno, ahora empezamos con la hipótesis. ¿Qué nos dice? Primero, que el segmento CA es congruente al segmento CB. Entonces, este segmento de acá es congruente al segmento de acá. Aquí tenemos dos triángulos. Este es el primero, A, C y E, donde nos dice que este segmento es congruente a este. Ahora, también tenemos que tener en cuenta cuando dos segmentos de un triángulo son congruentes. Cuando dos segmentos de un triángulo son congruentes, sus ángulos opuestos a esos lados también son congruentes. Es decir, este segmento tiene un ángulo opuesto, que es el de acá, y este segmento también tiene otro ángulo opuesto, que es el de acá. Entonces, estos dos ángulos que se forman acá son congruentes. ¿Listo? Entonces tengamos eso en cuenta. Entonces esto es por hipótesis. Segundo, como ya sabemos que estos dos lados son congruentes, entonces formaríamos un triángulo isósceles. Entonces diremos que el triángulo ACB es isósceles. Esto por definición de triángulo isósceles. Bueno, entonces en el tercero, también como ya les expliqué lo de los ángulos, entonces estos dos ángulos de acá, el ángulo A y el ángulo B, serían congruentes. Ángulo A es congruente al ángulo B. Esto por el triángulo isósceles. ¿Listo? En la cuarta, también tenemos en la tesis nos dicen que este segmento de acá, es decir, el segmento CD, es congruente con el segmento CE. Aquí ocurre lo mismo, dos segmentos que son congruentes. Entonces, el triángulo que se nos forma acá también sucedería lo mismo con sus ángulos, los cuales serían congruentes. Entonces, por hipótesis tenemos que el segmento CD es congruente al segmento CE. Esto es por hipótesis. Listo. En la 5 tenemos que, como ya sus dos ángulos son iguales, por esa razón definiríamos de que el triángulo sería isósceles. Entonces, el triángulo CDE es isósceles. ¿Listo? Bueno, en la sexta tenemos que, entonces, ¿cuáles serían sus dos ángulos congruentes? Estos dos de acá, es decir, el D y este de acá. A este coloquémosle ángulo número 1. Entonces, el ángulo D es congruente al ángulo 1. ¿Listo? Esto por la definición del triángulo isósceles de la 5. El triángulo isósceles de la 5. ¿Listo? Bueno,
Ahora, ya tenemos que aquí tenemos dos triángulos rectángulos. ¿Cuáles serían? Este de acá y este punto de acá. Entonces serían este que es A, F y D, esos tres puntos. Y el otro que sería este pequeño acá, el triángulo EFB, el triángulo rectángulo, donde este es el punto E, este es el punto F y este es el punto B. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que por el concepto de triángulos, la suma de sus ángulos internos tienen que dar 180 grados. Entonces, eso es lo que vamos a explicar en los dos triángulos rectángulos. Tenemos en el primer triángulo, que es este de acá, primer triángulo, que la suma de su ángulo interno, es decir, estos tres, que sería el ángulo A más el ángulo D más el ángulo DFA, la medida del ángulo DFA es igual a 180 grados. Listo. Esto pues ya sabemos que es por definición de triángulo de la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Listo? Ahora, que lo mismo realizaremos en el otro triángulo rectángulo, la suma del ángulo de acá. ¿Cuál es el ángulo de acá? Este. Pero hay que tener algo en cuenta, que aquí tenemos esta figura. Este es el ángulo 1, este de acá. ¿Qué pasa con esto? Que este ángulo tiene un ángulo opuesto, es decir, el de acá. Entonces este es el ángulo 2. Y como es un ángulo opuesto a él, serían congruentes. Entonces, ahí podemos decir que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta también. Entonces, donde estamos sería la suma de los ángulos internos de este rectángulo. ¿Quién sería este? El ángulo 2. Entonces, sería el ángulo B más el ángulo 2 más el ángulo más la medida del ángulo EFB igual a 180 grados. Esto por la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Y esta misma definición la comparte aquí. ¿Listo? Bueno. Ahora, en la octava tenemos algo. Esta expresión la podemos, digamos, realizar de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ángulo B también es ¿quién? El ángulo A, que ya lo habíamos definido en la 3. Entonces, yo puedo decir que otra manera de expresarlo puede ser, en vez de colocar el ángulo B, puedo colocar el ángulo A. ¿Esto por qué? Estoy trabajando con estos dos ángulos de acá, pero ¿qué dije al inicio? Que esos dos eran congruentes por ser un triángulo isósceles. Entonces, por eso lo podemos realizar de esa manera. Ahora, el ángulo 2 también es ¿quién? El ángulo 1. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Ya lo había explicado. Pero el ángulo 1 también es ¿quién? El ángulo D. Es congruente. ¿Por qué? Porque este triángulo de acá es isósceles. Entonces, estamos aquí. Y este también es congruente con este por ser opuestos por el vértice. Pero este también es congruente con el de acá por ser un triángulo isósceles. Entonces, por esa razón, podemos decir que el ángulo 2 es congruente con el ángulo D, más la medida del ángulo EFB, igual a 180 grados. ¿Listo? Esto es por, digamos, otra forma de expresarlo, los ángulos. ¿Listo?
Bueno, ahora en la 9 tenemos que, aplicando la propiedad transitiva, estos dos son iguales a 180 grados. Entonces yo puedo igualar los dos. Entonces voy a copiar la 7 y igualarla a la 8. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma igualdad. Entonces, por esa razón, el otro lado de la igualdad también lo podemos colocar. Bueno, entonces en la 7 tenemos que el ángulo A más el ángulo D más la medida del ángulo DFA es igual a 180. ¿Pero quién equivale a 180? Todo esto de acá. Entonces, el ángulo A más el ángulo D más la medida del ángulo EFB. ¿Listo? Ahora, aquí podemos aplicar una propiedad. ¿Cuál? La propiedad transitiva. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos cosas iguales y aquí también. Entonces, por eso podemos aplicar la propiedad transitiva, cancelativa. ¿Listo? Entonces, este se va con este y este se va con este. O sea, ángulo A con ángulo A, ángulo D con ángulo D. ¿Y qué nos quedó? La medida del ángulo DFA, que es igual a ¿quién? ¿Qué nos quedó de este lado? A la medida del ángulo EFB. ¿Listo? Bueno. Ahora, igual a 11. ¿Quién es DFA? Volvamos aquí a la figura. DFA es este de acá. ¿Listo? ¿Quién es EFB? EFB, es decir, este de acá, este ángulo recto. Como ya sabemos que son ángulos rectos, entonces la suma de ellos es igual a 90 grados. Perdón, la igualdad de ellos, 90 grados. Entonces, otra manera de expresarlo, ya sabemos que estos dos son ángulos congruentes, que lo acabamos de demostrar aquí. Pero también podemos decir que la suma de ellos dos es igual a 180 grados, porque ambos miden 90 grados. Entonces, la medida del ángulo DFA más la medida del ángulo EFB es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque ambos son ángulos rectos. Bueno, entonces en la 12, como ya sabemos que la medida del ángulo DFA es congruente a la medida del ángulo DFB, pero ambos miden lo mismo, que son 90 grados, entonces podemos sacar factor común. Pero ¿cuál de los dos necesitamos? DF. Este tiene EF. ¿Por qué DF? Porque a esa es a la que queremos llegar, al segmento DF. Entonces, este es el que tiene el segmento DF. Este tiene EF, tiene la F, pero no la D. Entonces, no nos sirve. Entonces, por eso le sacamos factor común a este. Entonces, nos quedaría dos veces, ¿quién? La medida del ángulo DFA, que es igual a 180 grados. ¿Ya? ¿Esto por qué lo aplicamos? Porque DFA es congruente a EFB. ¿Ya? Entonces por eso podemos afirmar y decir que dos veces DFA es igual a 180 grados. ¿Listo? Bueno, ahora en la 13 podemos despejar, aplicar un poquito de álgebra. Nos quedaría la medida del ángulo DFA es igual a 180 y como está multiplicando pasa a dividir sobre 2. Y ya aplicando esto nos quedaría que la medida del ángulo DFA es igual a 90 grados. ¿Listo? A esto es a lo que nosotros necesitamos llegar. ¿Cómo nosotros podemos, digamos, definir el concepto de perpendicular cuando forma ángulos de 90 grados, que lo había dicho al inicio? ¿Listo? Entonces, a esto fue lo que llegamos. Entonces, por esa razón formó un ángulo recto. Pero el ángulo DFA, que es este de acá, también sería ¿quién? DF, es decir, este segmento.
Entonces, nos quedaría que en la 15 el segmento DF es ¿quién? Es perpendicular ¿a quién? A AB. ¿Por qué a AB? Porque aquí es donde está formando el ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo recto. ¿Con la base de quién? De AB. Entonces, esa es la manera con la cual nosotros podemos demostrar que el ángulo DF es un segmento, en la base es perpendicular al segmento AB. Y esa es la tesis a la cual necesitamos llegar para demostrar de que DF es perpendicular al segmento AB.